Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este va a ser el primer tutorial sobre la construcción de una parábola utilizando dos sistemas diferentes. Ya la parábola pertenece a la familia de las curvas cónicas. Aquí tenemos el eje central JB y tomando una regla vamos a medir qué distancia tiene. Tiene una distancia de 14 centímetros. Utilizando esta distancia nosotros tenemos que formar un cuadrado, pero la línea JB tiene que quedarse como eje central. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Colocamos la regla en posición horizontal y como tenía una distancia de 14 centímetros, su mitad va a ser 7. Entonces, en la distancia de 7 centímetros se va a encontrar la línea JB. Y después marcamos desde 14 hasta ahí. Listo. Luego también bajamos la regla a la parte inferior y también vamos a medir o trazamos una recta de 14 centímetros, pero el punto central 7 centímetros tiene que estar en el eje. Listo, aquí me falta un poquitín, ya está. ¿Ve? Ya tenemos los 14 centímetros. Luego tenemos que tener en cuenta que también la línea horizontal con el eje central JB tiene que ser perpendicular. Para ver si está bien la línea recta perpendicular, utilizo una escuadra y fíjense que tiene que coincidir. ¿Lo ven? Esta línea, la línea horizontal con el eje JB, fíjense que tiene un ángulo de 90 grados, entonces significa que esta línea es perpendicular a las dos líneas. Ya, continuamos. Otra regla. Ahora tengo que unir de forma vertical. Voy a revisar. Todo está bien. Esto también tiene que ser una línea vertical o perpendicular a la línea horizontal. A este lado también voy a marcar lo mismo. Y listo. ¿Ve? Y he formado un cuadrado de 14 centímetros. Fíjense que la altura también tiene 14 centímetros. Voy a numerar, voy a colocar letra a cada esquina. Aquí va a ser la letra L, M, N, N y la letra O. Ya tenemos formado lo que es la parte del cuadrado. Luego tenemos que dividir en una cantidad exacta la LM y MO. En este caso yo voy a dividir a 2 centímetros. Voy a utilizar un lápiz más grueso para que pueda ver. Listo. Fíjense que tengo una distancia de 14 centímetros. Yo voy a dividir en 7 partes iguales. Entonces tuviera que dividir a 2 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. Fíjense que aquí están los puntos que he dividido a 7 partes iguales. Y voy a enumerar. Desde aquí va a ser el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 5 y 6. Ya está.
Al otro lado también voy a hacer lo mismo, voy a dividir en 7 partes iguales a la misma cantidad que he hecho al lado izquierdo. Coloco la escuadra, la regla, hago coincidir con la línea. Listo. Ahora sí voy a marcar un poquito más porque ya está. Y volvemos a marcar el 2, luego otros 2 centímetros, va a ser 4, 6, marco en el 8, marco en el 10 y marco en el 12. ¿Ve? Y después también voy a enumerar. Aquí va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, listo. A ver, ya está. Ahora del punto J tienen que llevar con línea segmentada a los 5 o 6 puntos que hemos marcado a los laterales. Para eso yo voy a utilizar una línea segmentada, pero una línea auxiliar. Aquí tengo una línea segmentada. Como les he dicho, del punto J llevan al punto N primeramente, luego del punto J al punto 6, del punto J al punto 5. Esto lo tienen que realizar ustedes con una regla. El punto 3, el punto 2 y por último al punto 1. Al otro lado hago lo mismo, del punto J voy a llevar al punto O, al punto 6, perdón, equivocado. El punto 4 lo llevamos al punto J, al punto 3, el punto 2 y por último el punto 1. Listo. ¿Ven? Ya hemos llevado todos los puntos al punto o al eje central de la parábola. Ahora, en la parte superior e inferior también tenemos que dividir, pero tiene que ser al doble de la división que hemos hecho a los laterales. ¿Ven? Aquí coloco mi regla. ¿Y a cuánto voy a tener que dividir aquí? En este caso voy a tener que hacer la división a 1 centímetro, porque aquí estaba a 2 centímetros y tiene que salirme el doble. Ya. Voy a utilizar otro lápiz más grueso. Voy a marcar. Como les he dicho anteriormente, tienen que estar dividido el doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En la parte inferior también lo voy a hacer lo mismo, en la línea N y O. Esto coloco la regla y voy a dividir en la misma cantidad, a 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y
13. ¿Listo? Ya tenemos dividido en la parte inferior y superior y vamos a enumerar. En la parte inferior, a partir del J, enumeramos. Aquí va a ser el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Al otro lado también hacemos lo mismo. Aquí va a ser el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? En la parte inferior también vamos a enumerar a partir del punto B. Vamos a enumerar al lado derecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al lado izquierdo también hacemos lo mismo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Luego tenemos que unir los puntos que hemos marcado en la parte LM. Vamos a unir con los puntos que hemos marcado en la parte inferior con NO. La Y la colocamos en posición vertical y unimos. Fíjense de la siguiente forma. Punto 1 con punto 1. ¿No ve? Una misma recta. Pero en este caso no vamos a unir los dos puntos de la parte superior con la parte inferior, sino solamente hasta la línea segmentada que corresponde del punto 1. Aquí tenemos el punto 1, entonces esta línea es punto 1. Aquí tenemos el punto 2, esta línea es punto 2. Aquí tenemos el 3, esto es 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Entonces, al momento de unir solamente vamos a marcar hasta la línea que corresponda. Voy a escoger otro grosor de lápiz, listo. Entonces repito, del 1 voy a marcar solamente hasta la línea punto 1, pero fíjense que está coincidiendo con la parte inferior. Luego del punto 2, también lo mismo, voy a marcar hasta el punto 2 que corresponde hasta aquí. Luego el tercero, el punto 3, perdón. Y también voy a marcar hasta la línea número 3. Luego al punto 4, que también voy a marcar hasta el punto 4. Listo. El 5 también vamos a marcar hasta la línea número 5. Y por último el 6. Listo. ¿Ve? Fíjense que ha quedado de esta forma. ¿Ya? En las intersecciones que ha habido se han generado otros puntitos y después lo vamos a unir, pero primeramente terminaremos de realizar al lado izquierdo. Igual a conseguir el punto 1, solamente voy a marcar hasta el punto 1. El 2 hasta la línea 2. El 3 hasta la línea segmentada 3. Me he marcado bien. Listo. El 4 hasta la línea 4. El 5 hasta la línea número 5. Y por último el 6. Listo. ¿Ve? Va a quedar de esta forma. Ahora se van a fijar que en estas partes de aquí se ha generado puntos. El 6 con la línea segmentada 6 se han unido y se va a generar puntos. Lo único que queda es unir los puntos. Entonces voy a hacer la unión correspondiente. Eso ya tienen que realizarlo con un lápiz más grueso. Ya. Fíjense, voy a empezar del punto J. Voy a marcar al 1, al 2, al 3, al 4, al 5,
al 6 y por último al 7. ¿Ve? Y también vamos a hacer lo mismo con el otro lado. El punto J, voy al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y por último el 7. Y toda esta línea que está de color de un grueso, de un tono más grueso, es la parábola. Vamos a pintar todo lo que es la parábola de otro color. ¿Ya? Todo lo que está marcado con verde es la parábola que hemos realizado con el primer sistema.